Hola Ify-Hunters. Probablemente si hay un grupo que realmente influyó en la forma de hacer música desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días son los Beatles. Nosotros conocemos a los Beatles gracias a mi padre, al que muchos le conocéis de sus vídeos de los equipos de música, y verdaderamente los temas y discos que más nos gustan son precisamente los de su gusto, y que hemos hecho nuestros. Todos sabemos que los Beatles fueron una banda con una gran influencia, la cual contribuyó a realizar cambios en la música y en la cultura de innumerables maneras, por no decir que con ellos empezó todo. Bien es cierto que es algo tópico hablar de lo tanto que los Beatles cambiaron la música, la cultura popular de Occidente y básicamente el resto del mundo. Ciertamente fue la combinación de su increíble talento y el estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la gente correcta, que los impulsó a su inmenso estrellato. Mientras que la sociedad marcaba ciertos parámetros para la música rock and roll y pop, cada movimiento que hacían ellos era altamente analizado y nunca llegaron a decepcionar. Siempre buscaban la forma de mejorar sus propias habilidades y explorar nuevos territorios acústicos, por lo que su posición como pioneros significaba que ellos estaban operando mayormente sin tener una dirección fija, creando nuevas cosas a través de la experimentación y sus compases internos, pero suena cualquier tema y enseguida se sabe que es de los Beatles. En estas experimentaciones, los Beatles y su equipo de audio terminaron inventando técnicas de grabación únicas y formas de alcanzar sonidos que eran copiados y siguen siendo utilizados aún en la actualidad por artistas de grabación. Los Beatles fue un grupo musical de la década de 1960 que revolucionó no solamente el rock inglés, sino la forma de hacer música en general. Sus composiciones se consideran entre las más notables de este género, en las cuales se encuentran gran riqueza melódica, letras de elevado contenido poético y simbólico y excelentes armonizaciones instrumentales y vocales. Además que posee el primer lugar en ventas de discos desde que se desarrolló la industria fonográfica, más de 1.100 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Su extenso legado de notables composiciones e interpretaciones, 211 piezas dentro del álbum de la música pop, revolucionó el panorama musical de la época. Poseen una influencia única, abarcando incluso los ámbitos sociales y culturales. En el caso de personas de más de 50 años, quizás no sorprenda que gusten de la música de The Beatles, debido a que es la música de su infancia y juventud. Pero inclusive sus hijos se han contagiado con la Beatlemanía. La influencia de The Beatles perdura hasta nuestros días, pues sigue atrayendo a los jóvenes y es porque es transmitida de generación tras generación. Desde el punto de vista estrictamente musical, algunos melómanos y entendidos de la crítica consideran que será muy difícil que haya a mediano plazo una transformación tan profunda en la forma de hacer música de calidad. El grupo estaba compuesto por Paul McCartney, nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942, John Lennon, nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y fallecido en Nueva York el 8 de diciembre de 1980, George Harrison, nacido en Liverpool el 25 de febrero de 1940 y fallecido en Los Ángeles el 29 de noviembre del 2001, y Ringo Starr, nacido en Liverpool el 7 de julio de 1940. No hay duda que The Beatles son los monstruos de la música, y es por esa razón que sus melodías seguirán imborrables en el corazón de la gente. Yo he vivido en Liverpool y la huella de los Beatles se encuentra en todas partes, y a su vez todo recuerda a los Beatles. Temas como Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Eleanor Rigby están en la ciudad, así como su museo, estatuas, conservándose las casas donde nacieron y vivieron, hasta un Magical Mystery Tour. Los orígenes del grupo se remontan al año 1956, en que John Lennon creó la formación The Quarrymen, junto a su amigo Peter Shotton, que la abandonó al poco tiempo. A la banda se unieron Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe, al tiempo que buscaban un nuevo nombre para el grupo. El elegido fue The Beatles, juego de palabras entre el estilo musical que llevaban a cabo, el beat y el insecto beetle, escarabajo, que eligieron por su admiración del grupo The Crickets, los grillos. Bajo este nuevo nombre se unió el batería Pete Best, y a los 5 comenzaron a actuar por clubes de Liverpool, esencialmente de Cavern y en Hamburgo, y a adquirir una incipiente popularidad. En 1961, Sutcliffe dejó la formación, al igual que Pete Best, que fue sustituido por Ringo Starr.
Formada la banda definitiva, el empresario Brian Epstein les propuso ser su representante tras escucharles en una actuación, y de su mano y la del productor George Martin lanzaron en 1962 su primer disco, Love Me Do, con el que obtuvieron un gran éxito comercial. Please Please Me y With the Beatles fueron sus primeros trabajos discográficos, que se situaron en lo alto de las listas británicas y gracias a los que comenzaron a realizar numerosas giras. Sería este el inicio de la Beatlemanía, no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, país en el que realizaron una gira durante 1964 y en el que lograron un hecho histórico, que 2 de sus álbumes y 5 singles liderasen las listas musicales en un mismo mes. En ese mismo año, la industria cinematográfica se interesó por el grupo. Así, la división de cine de la United Artists Records le propuso rodar A Hard Day's Night, una cinta que mostraba 3 días de su vida que fue lanzada a la par que su disco homónimo. 1964 fue un año de intenso trabajo para el grupo, que además de esos trabajos, publicó el álbum Beatles for Sale. La carrera musical de The Beatles logró tal fama y magnitud que además de las giras internacionales, les permitió lanzar 1 o más discos por año. Help, 1965, acompañado por la película del mismo nombre, y Rubber Soul fueron los siguientes, tras lo que se produjo un cambio de etapa para el grupo a raíz de 2 factores. Los integrantes estaban exhaustos por la admiración que despertaban y la frase pronunciada por Lennon, somos más populares que Jesús. Así, tras un último concierto en San Francisco, decidieron dedicarse a las grabaciones en estudio. Esta nueva etapa en la que experimentaron con nuevas influencias musicales como el country, el blues o el rock psicodélico, comenzó con el álbum Revolver, en 1966, al que siguió St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en 1967, considerado por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos, y una auténtica obra maestra por parte de la crítica musical. Incluso su elaborada portada fue un caso de estudio. Su psicodélico estilo se convirtió en un distintivo hippie y los uniformes militares coloridos una muestra de su contrariedad al sistema. Ese mismo año, la banda lanzó el single All You Need Is Love, una de sus canciones más populares que interpretaron en el programa Our World, el primero transmitido vía satélite para todo el mundo. Esto sucedía meses antes del considerado como inicio de su fin, a raíz de la muerte de Brian Epstein, su representante. Tras este suceso, publicaron en los años sucesivos algunos de sus trabajos pendientes, como Magical Mystery Tour, The Beatles, conocido como el álbum blanco, Yellow Submarine y Abbey Road, al mismo tiempo que George Harrison y Lennon, en colaboración con su esposa Yoko Ono, lanzaban trabajos en solitario. Durante estos años, las desavenencias entre los miembros del grupo comenzaron a distanciarles y finalmente a dividirles. Son meses en los que Ringo Starr decidió abandonar la banda durante un tiempo y las confrontaciones entre Lennon y McCartney eran constantes, hasta el punto que se negaban a trabajar juntos. Además, la presencia de Yoko Ono durante sus grabaciones no resultaba del agrado de los miembros del grupo, que se habían comprometido a no llevar a sus parejas al estudio. A pesar de la difícil situación, en 1970 publicaron Let It Be, que se grabó antes de Abbey Road y que fue un conjunto de canciones en las que se apreciaba un trabajo cada vez más individual y a la que siguió una película documental con el mismo nombre. Let It Be fue el álbum menos valorado por la crítica y, dada la hostilidad entre los miembros del grupo, McCartney presentó una demanda para su disolución en diciembre de ese mismo año. Pero tras años de disputas, la disolución oficial se produjo en 1975. La separación de los Beatles fue un duro golpe para los fans, que vieron imposible una reconciliación de la banda tras el asesinato de John Lennon en el año 1980. Ello supuso una reunión de los miembros restantes para el tributo que Harrison le rindió reescribiendo su canción All Those Years Ago, en la que McCartney aportó coros y Starr tocaba la batería. Por su parte, el tema Here Today del álbum Tug of War de 1982 fue el particular homenaje de McCartney a Lennon. La inmensa fama del grupo de Liverpool les llevó a ser incluidos en 1988 en el Salón de la Fama del Rock and Roll,
y aunque todavía no estaban resueltos los conflictos del grupo, años después todos se reunieron para el proyecto Anthology, en el que se documentaba la historia narrada por ellos mismos y en el que salieron a la luz grabaciones inéditas como Freeze as a Bird y Real Love, que fueron lanzadas como sencillo. Desde este hecho, trabajos como One, álbum recopilatorio de 27 singles número 1 en Inglaterra y Estados Unidos, ha mantenido vivo al grupo, del que actualmente solo viven desgraciadamente Ringo Starr y Paul McCartney. El último proyecto relacionado con el grupo fue el documental Hate This a Week del 2016, dirigido por Ron Howard, en el que se relatan los años de gira de la banda, y el actual, producido por Disney, Get Back, dirigido por Peter Jackson, el que recomendamos fervientemente. Recordar que el próximo día 30 de enero se cumplirán 53 años del último concierto de los Beatles en la azotea del número 3 de Savile Row, hoy consistente en una tienda de ropa. Desde el punto de vista técnico y de grabación, fueron iniciadas técnicas que hoy son las más usuales empleadas en los estudios de grabación y que fueron inventadas por los Beatles. Paul McCartney describía que los Beatles se enfrentaban a la experimentación con la tecnología de grabación y le decían a su productor que lo intentase todas las veces que pusiera, y si sonaba mal, ok, y si no, pues no lo usarían, pero podrían sonar bien, y así era el espíritu de la grabación, ir más allá. Esa actitud le permitió al cuarteto de Liverpool desarrollar técnicas de grabación de sonido que hoy son estándares en la industria discográfica, y así se desarrollaron algunas de ellas, como por ejemplo el doble tracking automático. John Lennon detestaba tener que cantar 2 veces la misma canción, y sin embargo debía hacerlo. Al sobreponer las 2 grabaciones se lograba que la voz tuviera un ligero eco que los Beatles querían tener siempre en sus grabaciones. Para no aguantar las constantes quejas de Lennon, a Kim Townsend, el ingeniero de sonido de los estudios Abbey Road, se le ocurrió que si reproducía la misma pista con un ligero retraso una detrás de otra, obtendría el mismo efecto, y funcionó, y hoy esta práctica es habitual en los estudios de grabación. También está el sampling. La primera vez que se usaron grabaciones de otros instrumentos, se segmentaron y se volvieron a unir en un orden distinto, y fue en Yellow Submarine. Allí George Martin, el productor conocido como el quinto Beatle, y Geoff Emerick, ingeniero de sonido al que Emi quiso despedir, pero dada su total sintonía con el grupo le mantuvieron, tomaron el sonido de una banda marcial y de vientos y lo reorganizaron. También no quiero pasar de manifestar mi admiración a Alan Parsons, quien fue el ingeniero de sonido de los 2 últimos trabajos de los Beatles, Let It Be y Abbey Road. En otra ocasión, los Beatles querían que Vain for Benefit of Mr. Kite evocara el ambiente de un circo, y para ello le pidieron a Emi que consiguiera un calíope. Un calíope era un costoso órgano de vapor tan grande que debía viajar en un remolque, y eso pues no fue posible conseguirlo, lo que le llevaron a grabar varios sonidos de órgano y a hacer lo mismo una y otra vez. Hoy esa técnica es tan difundida que cualquiera puede hacerla con una aplicación desde el mismo móvil. Y las grabaciones en reverso. Hoy es común ver que los artistas incluían grabaciones al revés. A veces lo hacían al final de sus discos, lo que da pie a algunos para afirmar que se trataba de mensajes subliminales, pero nada de eso. La primera grabación pop que usó esa técnica también fue de los Beatles. De hecho, la historia dice que fue un accidente en Tomorrow Never Knows, en la que Lennon presionó por accidente el botón de reverso de su grabadora y le gustó tanto que el resultado lo decidió incluir en el sonido de la canción. En suma, con este vídeo hemos querido expresar nuestro amor a la música, que es consustancial con nuestras vidas y fundamentalmente como un vínculo que une a las familias. ¡Vivan los Beatles, señores!